Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Un programa dedicado exclusivamente al estudio de la palabra de Dios. Un programa dedicado a estudiar la escritura de una forma bien particular, libro por libro. De ahí viene el nombre de este programa, A través de la Biblia, porque estudiamos la historia bíblica tal cual como se nos presenta en la escritura, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como ustedes bien ya saben, hemos avanzado bastante en el estudio, en este caso, del Antiguo Testamento. Así que le doy gracias a Dios porque este ha sido un tiempo de mucha bendición, tanto para mí como para muchos de ustedes, que ha sido un desafío el poder estudiar la escritura de esta forma. Para otros también ha sido de gran bendición o de ayuda, porque ha sido un tiempo en donde muchos han refrescado los conocimientos que quizás estaban ahí olvidados. Ha sido de un aporte extra también o complemento extra a su estudio personal de la escritura. Sea cual sea la circunstancia, doy gracias a Dios porque Él me permite ser un aporte al estudio personal de la palabra de Dios de cada uno de ustedes. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, aquellos que están en sintonía, aquellos que también se están sumando. Dios les bendiga y gracias damos a Dios por este medio que Él nos permite tener para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy nos toca hablar acerca del libro de Crónicas y hoy vamos a estudiar primero de Crónicas. Nuestra panorámica bíblica estará centrada en la primera parte del libro de Crónicas. Y antes de comenzar vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos sea asistiendo, nos sea ayudando en este tiempo de estudio, de reflexión de su palabra. Señor bendito, gracias le damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad que nos concede de poder reunirnos nuevamente a través de estos medios, Señor, para estudiar su palabra. Gracias le damos, Señor, porque podemos estudiar un libro más de la Escritura. Podemos avanzar un paso más, Señor, en el estudio de la historia bíblica, en lo que usted nos ha entregado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos medios que nos permites tener para poder realizar estos estudios, estas reflexiones de tu palabra, Señor. Ayúdame para poder compartir con mis hermanos, Señor, una palabra, Señor, que sea de utilidad para sus vidas, que sea de utilidad para su estudio personal de la palabra de Dios. Que, como siempre hemos dicho, que no sea solamente un conocimiento intelectual, que no sea solamente información, que no sea solamente letra o palabra, sino que realmente sea un alimento espiritual para sus vidas, para nuestras vidas, que sea una riqueza espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Como dice su palabra, que toda la escritura, toda tu palabra es inspirada, Señor, que es útil para cada uno de nosotros, es útil, nos instruye en la verdad, en la justicia, nos instruye en el camino recto, nos enseña lo correcto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque creemos y confiamos que ella es suficiente para nuestras vidas, Señor. En esta hora te pedimos que nos seas bendiciendo, nos seas ayudando, Señor, y todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos entonces el estudio del libro de Crónicas. Primero de Crónicas. Y en primer lugar tenemos que hablar acerca del autor. Y tenemos que hacer también la salvedad que este libro, al igual que Samuel y al igual que Reyes, conformaban un solo libro. No estaba dividido originalmente en la Biblia hebrea. Originalmente estos libros no estaban divididos ni en primero ni en segundo, sino que originalmente eran un solo tomo, ya un solo volumen. Y como hemos dicho ya en reiteradas veces, pero sí lo volvemos a mencionar, para aquellos que quizás no lo escucharon, para aquellos que quizás no estuvieron atentos, cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se produce esta versión griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta. Y desde aquel entonces, estos libros, tanto como Samuel, Reyes y Crónicas, son divididos en dos partes cada uno de ellos, debido a la extensión, al volumen de estos libros. Para hacer una mejor lectura de ellos, se dividieron en dos. Y desde aquel entonces, Samuel, Reyes y Crónicas quedan estructurados con una primera y segunda parte. Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Y esta división ha quedado
hasta nuestros días, ¿ya? Y es así como nosotros conocemos estos libros, ya con una primera y segunda parte. En cuanto al autor de este libro, el libro no hace mención, el libro de Crónicas no hace mención a quien haya podido ser su posible autor. También lo mencionamos cuando estudiamos el libro de Reyes, no hay alusión alguna en el libro que nos dé luces, ¿cierto? Nos dé una directriz para poder decir tal personaje, tal persona es su autor. El libro de Crónicas no hace mención alguna acerca de su autor. Sin embargo, ya la tradición judía, siempre nosotros nos apoyamos un poco en lo que es la tradición judía o también mencionamos lo que la tradición judía enseña, no afirmando con certeza que lo que la tradición dice es verdad, pero sí lo mencionamos porque es un punto muy importante, son argumentos importantes que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estudiamos estos libros. La tradición judía se lo atribuye fuertemente, ya con mucha certeza, a Esdras, ¿ya? A Esdras, el mismo que escribe el libro de Esdras, que nosotros vamos a estudiar después del libro de Crónicas. Entonces, se le atribuye a Esdras la escritura de este libro. El cronista, como se le denomina a Esdras, ¿ya? El cronista usa varias fuentes para la composición de sus libros. Él tuvo acceso, ¿ya? Obviamente él tuvo acceso a libros como Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes, ¿ya? Pero Primero de Crónicas cita otras obras como fuentes también para su redacción, al igual que el libro de Reyes. Recuerden que el libro de Reyes tiene por lo menos como 5 fuentes eh, para su redacción. El autor, que también es desconocido, utilizó varias fuentes documentarias para poder redactar lo que nosotros conocemos como el libro de Reyes. De la misma forma, el autor del libro de Crónicas, ya posiblemente, como lo dice la tradición judía, posiblemente Esdras, también compiló varios documentos, se valió de varios documentos, de varias fuentes para poder redactar lo que nosotros conocemos como el libro de Crónicas. Mucho material profético también, al igual que como el libro de Reyes. Registros archivados tales como genealogías, ya le fueron de utilidad para, como por ejemplo, escribir la primera sección del libro de Crónicas, de Primero de Crónicas, que es del capítulo 1 al 9, que eso nos habla acerca de genealogías. Y estas genealogías obviamente estaban redactadas o la podemos encontrar en documentos ya de aquel entonces, y que obviamente el autor utilizó estos documentos también para poder realizar o redactar el libro de Crónicas. Entonces hay diferentes fuentes que nosotros podemos encontrar dentro del libro de Crónicas que nos dan a entender que el autor sí utilizó otras fuentes, ahora sin desconocer lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, el hecho de que los autores, quizá no lo hemos mencionado en otras ocasiones, no recuerdo muy bien si lo mencioné o no, pero el hecho de que los autores tanto identificados como no identificados de los libros que hemos estudiado, por ejemplo, del Antiguo Testamento, no significa que ellos, al valerse de ciertos recursos, ciertas fuentes, no significa que su relato ya o el documento que ellos hayan redactado no sea inspirado por Dios al utilizar otras fuentes, sino que la inspiración de Dios también incluye esta facultad de los escritores, en este caso, por ejemplo, del libro de Crónicas, del libro de Reyes, en que estas personas, estos autores, tengan la facultad de poder escoger el material correcto para poder redactar sus libros, ¿ya? Estos documentos. Entonces, la inspiración no se limita solamente a la escritura, a redactar un escrito, ya recibiendo
por ejemplo, un mensaje directo de parte de Dios, sino que también Dios utilizó las facultades, las características, las habilidades de cada una de estas personas para poder escribir. Utilizó las habilidades, en el caso del Antiguo Testamento, las habilidades de Moisés para poder escribir, y también la habilidad de poder escoger el material correcto, las fuentes correctas, exactas, para poder él también informarse, y también para él poder darle una riqueza, una riqueza literaria a lo que él estaba redactando, para poder confirmar, para poder afirmar, para poder fortalecer también lo que él estaba escribiendo. De igual forma, los autores de Reyes y Crónicas, ellos utilizaron diferentes fuentes ya para poder redactar el escrito, y eso lo hicieron bajo también la inspiración de Dios. Eso también es conocido como inspiración de Dios, el de escoger, el de utilizar los documentos o fuentes correctas y precisas para poder ellos escribir o redactar sus libros, ya estos documentos que nosotros ahora hoy en día los conocemos como parte o que están dentro del canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las crónicas del rey David, también encontramos otros documentos, también crónicas de Samuel, del profeta Natán y del profeta Gad. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 29, que ellos también escribieron. Gad, Natán, Samuel, escribieron sus crónicas, escribieron libros. Y obviamente el autor, el cronista, que se le conoce como el cronista en este caso, utiliza todos estos recursos que estaban a la mano y que él los supo utilizar para poder dar una buena redacción a su escrito, ¿ya? Tal vez estas fuentes hayan sido útiles de información utilizadas bajo la inspiración de Dios, como lo mencionamos. En cuanto a la fecha, ¿ya? En cuanto a la fecha de escritura, de redacción de este libro, podemos decir que es muy probable que fue escrito alrededor del 450 al 430 a.C. Esa es la fecha aproximada para la escritura del libro de Crónicas, el 450 al 430 a.C. El registro genealógico que nosotros encontramos en Primero de Crónicas, del capítulo 1 al 9, que es la primera sección que nosotros vamos a estudiar, apoya una fecha después del 450 a.C. para la escritura de este libro. ¿Ya? Esas genealogías que nosotros encontramos desde el capítulo 1 al 9 de Primero de Crónicas nos dan una fecha más o menos del 450. Por ejemplo, las últimas líneas genealógicas que se mencionan en esta sección del capítulo 1 al 9 de Primero de Crónicas nos dan una fecha aproximada del 450 a.C. ¿Ya? De ahí en adelante, este documento, el libro de Crónicas, ya se redactó. Esa es la fecha, como podemos decir, límite, del 450 hacia adelante. ¿Ya? Y se maneja una fecha aproximada entre el 450 al 430. Ya vuelvo a decir, tomando en cuenta las últimas líneas genealógicas, ya que se nos presenta en la primera sección del capítulo 1 al 9, que nos dan como resultado un año aproximado, el 450 antes de Cristo, ¿ya? 450 antes de Cristo al 430 antes de Cristo. Esa es la fecha aproximada de escritura. Un dato muy importante es que el libro de Crónicas no se menciona en los escritos, o no se menciona, no se cita directamente en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Un dato importante, ya un detalle ahí que nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento no hay mención directa, ya explícita del libro de Crónicas. Perdón. El tema y propósito de este libro. Dios prometió a David un trono eterno, y eso ya nosotros lo vimos cuando hicimos las panorámicas de Primero y Segundo de Samuel. Cuando comenzamos a hablar del rey David,
Segundo de Samuel ya se nos habla acerca del reinado del rey David. Lo eligió para fundar el verdadero centro de adoración en Jerusalén y designó a Salomón para que construyera el templo. Eso es como la temática que nosotros vemos en el libro de Crónicas. Vuelvo a leérselo, ya porque yo lo estoy leyendo en este momento. Dios prometió a David un trono eterno. Lo eligió para fundar el verdadero centro de adoración en Jerusalén y designó a Salomón para que construyera el templo. Eso es lo que nosotros vemos en primero de Crónicas. Esas son las temáticas, ¿ya? Crónicas tiene, ahora hablando en el libro del libro en general, Crónicas tiene como propósito fortalecer al remanente de la nación que había pasado por el periodo del cautiverio babilónico. Recordamos que cuando estudiamos Segundo de Reyes, el tema de Segundo de Reyes era la ruina, la decadencia del reino del norte y el reino del sur. Recuerden que el reino del norte en el 722 fue llevado en cautiverio por el imperio sirio y dejó de existir el reino del norte. Las 10 tribus que estaban en el reino del norte dejaron de existir, el reino de Israel. Y en el 586 a.C., años más tarde, después de la desaparición del reino del norte, termina por caer a manos del imperio de Babilonia, bajo el mandato del rey Nabucodonosor. En el 586 el reino del sur, Judá, deja de existir porque son sitiados, Jerusalén es destruida, el templo es destruido y los habitantes de Judá son llevados al exilio, a Babilonia, llevados en cautiverio. Y pareciera que ahí termina la historia del pueblo de Dios, tanto del reino del norte del reino del sur. Pareciera que ahí termina la historia del pueblo de Dios, estando en este caso el reino de Judá, estando en el cautiverio, estando fuera de Palestina, estando fuera de Jerusalén, en donde el templo ya había sido destruido. Pareciera que no existe más historia para el pueblo de Dios. Sin embargo, Crónicas se escribe para alentar a este remanente que había sido abatido en el cautiverio babilonio, ¿ya? Que había sido desmoralizado en el cautiverio. Este libro da una esperanza al pueblo de Israel y más que esto, hace un análisis de todo lo que ya hemos estudiado, porque Crónicas repite muchas de las historias que nosotros ya vimos en Samuel y en Reyes. Sin embargo, hay una perspectiva distinta, hay una intención distinta del autor, del cronista en este caso, al poder redactar todos estos eventos que quizá ya son repetitivos, pero sí tienen una intención distinta, y es dar aliento, ya fortalecer al remanente que había sido abatido, que había pasado por el cautiverio babilónico. Era necesario recordar que el Señor seguía estando con ellos, que seguía teniendo un plan glorioso y un glorioso futuro para ellos, y que Dios era fiel a sus pactos. Entonces, el libro de Crónicas es escrito, o quien escribe Crónicas, lo escribe muchos años después de que el pueblo de Israel, o que el pueblo de Dios, perdón, los judíos volvieran a Jerusalén y volvieran a reconstruir los muros de Jerusalén y el templo, mucho tiempo después. Por eso que es un análisis, una reflexión que hace el autor, que hace el cronista, de todos los eventos, de toda la historia del pueblo de Israel que los llevó hacia su ruina, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Pero este análisis que se hace, todo este recuento de la historia, todas estas repeticiones de las historias que ya hemos visto en Samuel y Reyes, como hemos mencionado, tienen un propósito distinto: alentar al remanente, alentar a aquellos que volvieron del cautiverio a que siguen siendo el pueblo de Dios, que siguen siendo parte del pacto que Dios había establecido con Moisés en el monte Sinai, que ellos seguían siendo el pueblo del pacto. Y algo muy importante, seguía este libro lo que trata de hacer, o lo que trata de inculcar en el pueblo de Dios, es que
la venida del Mesías, ¿ya? La llegada del Mesías ya era una realidad, que el Mesías aparecería. Entonces, el libro de Crónicas aumenta o fortalece esa esperanza del pueblo de Dios, esa esperanza mesiánica, en que aparecería el Mesías, que aparecería aquel rey, ya que los llevaría nuevamente a un futuro glorioso, ya que ellos volverían a ser el pueblo de Dios, que ellos volverían a ser un pueblo glorioso, un pueblo lleno de esplendor, así como lo fue en un momento con el rey David, en donde vivieron un tiempo de prosperidad, tanto en lo que es lo gubernamental, en lo que es lo político, pero también en lo que fue lo espiritual. Entonces el libro de Crónicas trata de infundir todo esto, ¿ya? Fortalecer al remanente que estaba desmoralizado tras el cautiverio babilónico, infundir ánimo en el pueblo de que ellos seguían siendo el pueblo de Dios, Dios seguía estando con ellos, que ellos seguían siendo el pueblo del pacto, pero también infundir en ellos una esperanza mesiánica, ¿ya? La apostasía de la nación los había abatido, pero la nación iba a surgir de nuevo. Y era importante dar ánimo al pueblo, ¿ya? Y sobre todo infundir este ánimo, esta esperanza mesiánica en el pueblo. Tenemos versículos claves como primero de Crónicas capítulo 11 versículo 1 y 2 que nos dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volví a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Esto es un versículo clave porque Crónicas, como les mencioné, vuelve a tomar algunas historias, vuelve a contarnos algunas historias que ya hemos visto, por ejemplo, en este caso, en segundo de Samuel, donde se nos habla de que finalmente David es rey sobre todo el territorio, ya tanto en el norte como en el sur, aun cuando no había una división clara todavía del reino. Eso sucede mucho tiempo después, a la muerte de Salomón. Pero ya al principio del reinado de David, a la muerte de Saúl, el reino estaba dividido. Ya había oposición en las tribus del norte, que estaban más al norte, no reconocían a David como rey. Pero llegó un momento en donde todas las tribus, todo Israel, todo el pueblo reconoció a David como el rey de Israel, como el único rey. Entonces es un punto importante porque marca el inicio del reinado del rey David. Por eso que es un punto clave o un versículo clave en la narrativa de Primero de Crónicas. También tenemos el capítulo 21, versículo 13, que nos dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Y aquí este versículo también es clave porque nos hace recordar otro momento vivido y relatado en segundo de Samuel, ya finalizando el libro de Samuel, cuando David realiza un censo, y donde este censo que él realiza es totalmente una equivocación, y el profeta se lo hace ver, el profeta Gad se lo menciona, porque este censo no responde a un mandato divino. Ya Dios no le ordenó hacer un censo, sino que más bien David hace este censo para, para poder, más que nada, teniendo como referencia cuál era su poder militar. Este censo más que nada responde al orgullo de David como rey, al tener sus tropas, al tener su ejército que le daba seguridad, ¿ya?
y que en este caso le daba, hacía entender David al pueblo, a todos, que el poder que él tenía o las victorias que él tenía provenían de la calidad de los soldados o de la cantidad de los soldados que él tenía dentro de sus tropas. Entonces, este censo que él realiza responde más bien a un capricho del rey David, que pareciera que se olvida que las victorias, todo el esplendor, la prosperidad de su reino y de su gobierno, todo dependía de Dios. Era gracias al poder de Dios, a la dirección de Dios, al respaldo que Dios le daba al rey David. ¿Ya? Las victorias no descansaban en el poder de su ejército, descansaban en el poder de Dios. Entonces vemos que este acto del rey David se convierte, es símbolo de su orgullo, de un capricho del rey David, y obviamente es un pecado que el profeta Gad le confronta al rey David. Y aquí el profeta Gad le da a entender que Dios le da tres opciones de castigo por el pecado que había cometido. Y aquí el rey David escoge el caer en las manos de Dios, que Dios haga su justo juicio. ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué es un capítulo clave? ¿O por qué es un versículo clave también dentro de la narrativa de Crónicas? Porque dentro de este capítulo, el capítulo 21, se nos menciona también un evento importante al finalizar el libro de segundo de Samuel, también que se menciona, es que en ese momento se hace efectiva la compra del terreno del lugar donde se construiría el templo. Recuerde que una de las temáticas es que Dios escoge a David como el rey único de Israel, lo escoge para hacer de Jerusalén la ciudad centro de adoración, ya la capital religiosa, y también una de las temáticas es la construcción del templo, el deseo de construir un templo, un lugar donde Dios habitara. Recuerden que antes habitaba en la tienda, ya en el tabernáculo, pero David es quien tiene la idea de construir una casa a Jehová, el templo. Y este versículo es clave porque ahí se hace efectiva en el contexto de este capítulo del 21 y, del capítulo final de segundo de Samuel. Se nos habla acerca de la compra, de la adquisición del rey David de este terreno, de una explanada ya del monte Moriah, donde se construye a futuro ya el templo, ya más conocido como el templo de Salomón, ya que es Salomón quien construye finalmente el templo y no David. Por eso que es un versículo clave. Y volvemos a decir que son historias que ya hemos estudiado o que ya hemos revisado, que ya hemos visto en libros anteriores, como en este caso el libro de Samuel. Y primero de Crónicas capítulo 29, versículo 11 nos dice, tuya oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Este es un salmo. Ustedes saben que una de las cosas que caracterizaba, se destacaba en el rey David, es que tenía la capacidad de poder expresar todos sus sentimientos, expresar todo lo que a él le acontecía, todo lo que él vivía, lo expresaba de una forma tal que lo vemos reflejado en los salmos, ¿cierto? En los cánticos, en la forma tan poética de poder expresar cómo él se sentía. Y aquí vemos que el capítulo 29 nos habla acerca de las ofrendas que se realizaron para la construcción del tabernáculo. Y él adora a Dios, él canta al Señor, él agradece, le da un cántico de gratitud a Dios, de adoración. Y es un versículo clave también porque está dentro de lo que es la construcción del tabernáculo, perdón, del templo, ya como les decía. En estos versículos claves hemos notado que la figura principal es el rey David. Por lo tanto, tenemos claro ya que la primera parte se nos habla acerca, o el personaje principal, la figura central del relato es el reinado del rey David. Y nuestro libro, el libro de
de Crónicas, la primera parte, lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Ahora, como siempre, tome nota. Si usted tiene un lápiz ahí y papel, tome nota, porque esta es la estructura que nosotros vamos a darle a Primero de Crónicas. La primera parte comprende desde el capítulo 1 al 9, y ya lo hemos mencionado. El capítulo del 1 al 9 se nos habla acerca de las genealogías. Capítulo del 1 al 9, las genealogías. La segunda parte comprende solamente el capítulo 10. Y se nos habla acerca del reinado del rey Saúl. Capítulo 10, el reinado del rey Saúl. Y finalmente, desde el capítulo 11 al 29, se nos habla acerca del reinado del rey David. El reinado del rey David. Así vamos a estructurar el libro de Crónicas, Primero de Crónicas. Capítulo de 1 al 9, las genealogías. Capítulo 10, el reinado del rey Saúl. Y capítulo 11 al 29, el reinado del rey David. De esa forma nosotros vamos a estructurar y vamos a estudiar, vamos a hacer esta panorámica de Primero de Crónicas. La primera parte nos habla acerca de genealogías, y aquí no vamos a ahondar mucho, pero sí vamos a mencionar, vamos a explicar lo que es esto de la genealogía. En primer lugar, tenemos que recordar que cuando estudiamos Reyes, nosotros dijimos que Reyes tiene una perspectiva distinta a la que iba a tener Crónicas, y es la que estamos estudiando ahora. Reyes tenía la perspectiva profética, se escribió desde un punto de vista más profético, ¿ya? Predominaba la figura profética, como Elías, como Eliseo, y se centraba su relato más en el reino del norte. Se habló mucho más del reino del norte que del reino del sur. Y mencionábamos también que una de las razones es porque en el reino del norte se concentraron reyes malvados, ¿ya? De los 20 reyes que hubieron en el reino del norte, los 20 fueron hallados reyes que no cumplieron con la normativa divina, reyes malos. En cambio, en el reino del sur solamente 8 se encontraron siendo piadosos, reyes piadosos. Entonces era obvia la razón del por qué se centra la atención del libro de Reyes en el reino del norte, ¿ya? Y por eso la figura que predomina en el reino del norte son las figuras proféticas de Elías y Eliseo. En cambio, en el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, la perspectiva es distinta. Ya no es desde un punto de vista profético. Aquí no se nos habla acerca del gran ministerio del profeta Elías, ni Eliseo, ni ningún otro profeta más, sino que se nos habla de una perspectiva más sacerdotal. Aquí vemos el ministerio sacerdotal. En Reyes vimos el ministerio profético, acá vemos el ministerio sacerdotal. Y si Reyes se centró en el reino del norte, Crónicas se va a centrar en el reino del sur. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué menciono esto cuando estamos hablando del capítulo 1 al 9 que se nos habla de genealogía? Las genealogías son listas de antepasados, ¿ya? Es como un árbol genealógico, la lista de los antepasados, de los abuelos, de los hijos, de los nietos, y así sucesivamente, una línea descendente. Y vemos que las genealogías, ¿ya? Comienzan con Adán, ¿ya? Y terminando con los del cautiverio babilónico. Comienza desde Adán hasta con genealogías, con líneas genealógicas que terminan en el cautiverio babilónico. Revelan la mano de Dios obrando durante todos esos años, desde el comienzo, desde la creación hasta este momento que parece ser trágico, que pareciese que fue el fin del pueblo de Dios, pero aún así estas líneas genealógicas tienen ese propósito de dar a entender que aún así dentro de los planes de Dios estaba que el pueblo, su pueblo pasara por este tiempo. Por un tiempo de decadencia, por un tiempo de soledad, por un tiempo en donde ellos vivieron en una tierra extranjera, sufrieron, estando lejos de su tierra, estando lejos de la tierra que Dios le había prometido, que Dios le había entregado, lejos del templo, lejos del lugar donde se adoraba a Dios. Entonces,
Con estas listas genealógicas, lo que el escritor, el cronista, está haciendo es infundir también ánimo en que Dios ha estado presente a lo largo de la historia de su pueblo. Revela la mano de Dios obrando durante todos esos años al ir Él escogiendo a ciertas personas para llevar a cabo sus propósitos. Estas genealogías son muy importantes para seguir la línea del Mesías. Otro punto importante que lo mencionamos, que el escritor, el cronista, quiere alentar, quiere animar a la gente a que avive esa esperanza o aviva la esperanza mesiánica del pueblo de Dios. Que ellos no olvidaran, ¿ya?, esa gran realidad, que vendría el Mesías, que aparecería el Mesías. Estas genealogías no son exhaustivas, sino que están cuidadosamente seleccionadas, o sea que no son estrictamente una genealogías exhaustivas, o sea que tan detalladas con todos los antepasados, con toda la ascendencia y descendencia de las familias que se escogen o de las líneas genealógicas que se están escogiendo y que se mencionan en esta primera parte. ¿A qué me refiero con esto? En que las líneas genealógicas que se escogieron fueron, por ejemplo, la del rey David, la de la tribu de Leví y de las tribus de Judá y Benjamín. ¿Ya? Y si hacemos como un resumen, ya podemos hablar acerca de la línea la línea genealógica de Judá, ¿ya?, donde aparece el rey David, donde está inserto ahí el rey David, y también está la línea genealógica de Aarón, que es la línea sacerdotal, la de Leví. ¿Por qué? Porque, como les decía, Crónicas está centrado en el reino del sur, no en el reino del norte. Está escrito desde un punto de vista sacerdotal y no profético. Por lo tanto, es muy importante esta línea genealógica porque nos están dando la pauta de a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir el autor. Y nos está hablando acerca de las líneas genealógicas del rey David, nos está hablando acerca de las líneas genealógicas de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, que eran el reino del sur, el reino de Judá. Entonces son muy importantes estas líneas genealógicas porque nos dan indicios de a dónde quiere llegar o cuál es la finalidad o cuál es el centro, ya cuál es en qué se centra, perdón, el autor del libro de Crónicas. Así que del capítulo 1 al 9 nosotros vemos estas líneas genealógicas que no están ahí para mencionarnos la historia de los antepasados, de la línea ascendente y descendente de estas familias, ya del rey David o de la línea sacerdotal de Aarón. No es solamente para contarnos acerca del árbol genealógico de ellos, sino que tienen un propósito. Tienen un propósito, ¿ya? De la línea del rey David, del linaje del rey David, ya vendría el Mesías. En cuanto a la línea sacerdotal, las líneas genealógicas de Aarón y de los sacerdotes, eso tiene el propósito de hablarnos acerca del ministerio sacerdotal que se ejercía en el templo, que es una de las temáticas importantes del libro de Crónicas. La segunda parte nos habla del reinado del rey Saúl, capítulo 10. Y esto es como un paréntesis muy pequeño dentro del relato del libro de Crónicas, ya que la mención del rey Saúl es muy breve. Solamente el capítulo 10 se centra, podríamos decirlo así, en la figura del primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque el personaje principal, la figura principal en la que se centra el libro de Crónicas es la del rey David. Como ya hemos mencionado, los versículos claves que estudiamos nos hablan solamente del rey David y no de Saúl en este caso. A pesar que fue el primer rey de Israel, es poco lo que se habla de él y de su gobierno.
Su infidelidad y desobediencia reciben un breve tratamiento a fin de contrastarlo con la elección de Dios de un rey piadoso como lo fue el rey David. Y volvemos, ya retrocedemos al libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel, cuando nos habla acerca de la elección de Saúl. Entonces volvemos a encontrar historias que se repiten, ¿ya? Pero tienen otro propósito. Hay una intención distinta al mencionar esto. Y aquí en el libro de Crónicas, Saúl es solamente un trampolín, ya podemos decirlo así, como un trampolín, un paso para poder, un conector solamente para poder hablar del verdadero rey de Israel, que fue el rey David, del gobierno perfecto, como lo presenta el cronista, del rey David. Entonces Saúl aquí es solamente mencionado y se menciona su mal comportamiento, su mal reinado, ya que realmente a pesar de ser el primer rey de Israel, aún así no cumplió con la normativa de Dios, no cumplió con los estándares que Dios establecía para un rey, para un ungido de Dios que gobernara en Israel. Quien cumple con esos parámetros, quien cumple con los requisitos, quien cumple con toda la normativa divina de un rey, fue el rey David. Por eso que el cronista lo presenta al rey David como como la regla perfecta de cómo debiese ser un rey en Israel. Se presenta el reinado del rey David como el reinado perfecto, ¿ya? Y obviamente se exalta la figura del rey David. Vemos y recordamos en Samuel que se nos menciona segundo de Samuel capítulo 11, se nos menciona de la caída, del pecado del rey David. Sin embargo, en el libro de Crónicas no se hace mención alguna de los desaciertos del rey David. No se presenta los hechos desastrosos o los hechos tristes de la vida del rey David. Solamente se hace mención de su pecado cuando él realiza el censo, como cuando lo mencionamos en el versículo clave, cuando él realiza el censo, pero eso se menciona, esa caída del rey David se menciona porque antecede un evento importante que es la compra del territorio, del lugar, del terreno donde se construirá a futuro el templo. Sin embargo, no hay ninguna mención de las caídas, del pecado, de los desaciertos, de los errores del rey David, porque el cronista trata de exaltar la figura del rey David, ¿ya? Exaltar la figura del rey David para que el pueblo de Dios, para que el pueblo pudiese tener la idea, ya, una idea de cómo sería la figura, cómo sería aquel Mesías que vendría. Y el único punto de comparación que el pueblo tendría sería la figura perfecta del rey David. Por eso aquí no se hace mención, no es que se trate de ocultar, sino que porque todos podían ver, todos podrían leer, por ejemplo, todos podrían ver los escritos, los relatos de Samuel, los relatos de Reyes, tenían ahí a la mano estos documentos, estas fuentes, ¿ya? Estas crónicas que se nos mencionan y que nos hablan acerca de las virtudes, pero también de los hechos desastrosos en cuanto al reinado del rey David, al reinado del rey Salomón, pero en este caso del rey David, todos conocían el pecado del rey David. Todos conocían el hecho de que él cayó en pecado con Betsabé. Entonces, no es que el cronista oculte información, sino que solamente se centra en los hechos más positivos, en los hechos positivos que en los negativos. Y esto es para hacer un punto de referencia para el pueblo de Israel que tenía la esperanza viva del Mesías
y que el cronista, en este caso, en este libro, está avivando esa esperanza mesiánica y hace que el punto de comparación sea el reinado perfecto del rey David. Que todos sabían que a pesar de que cayó en pecado, de que fue un asesino, de que cometió muchos errores, pero aún así él fue el rey conforme al corazón de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue el rey que cumplió la cuota perfecta o la estatura perfecta de un rey que Dios quería establecer en su pueblo. Entonces, de esa forma es presentado el rey David en el libro de Crónicas. Y el capítulo 10, que nos habla acerca del rey Saúl, solamente se nos habla brevemente de él, de su mal reinado, ¿ya? Y lo hace como un trampolín para hablar de lo perfecto que fue el reinado del rey David, ¿ya? Que a pesar de que fue el segundo, pero sí fue el rey, el único rey conforme a la normativa divina. Y la tercera parte, obviamente el capítulo 11 al capítulo 29, nos habla acerca del reinado del rey David. Y como les dije, se nos habla de los eventos o de los hechos positivos de la vida del rey David. David es la norma empleada en las escrituras para un rey justo, ¿ya? Como les decía, él cumplió con todas las normativas, con todas los requisitos, las cualidades que debía tener un rey para Israel. Se le ve llevando a la nación de Israel a una unidad y haciendo de ella una fuerza poderosa para el Señor. Se pone énfasis en el deseo de David de hacer de Jerusalén la capital religiosa de la tierra y en su deseo de erigir un templo para el Señor. Se nos hablan de estas cosas positivas que hizo el rey David, como por ejemplo unificar al reino, a pesar de que en un principio las tribus del norte no estaban muy de acuerdo con David como rey. Después logra David unificar el reino, el norte, el sur lo logra unificar, se convierte en el rey de Israel, toma Jerusalén, posesión de Jerusalén, la hace capital religiosa, capital del reino de Israel, y la hace la capital religiosa al trasladar ahí el arca del pacto. Y también se nos habla acerca de este deseo de poder construirle una casa al Señor. Entonces se nos habla de todos los hechos, de todas las cosas positivas que el rey David realizó. Se omiten los eventos desastrosos, los eventos penosos, los errores, los pecados que él cometió, pero como les decía, para que el pueblo tuviese como un punto de referencia ya el reinado del Mesías que vendría. ¿Ya? Cómo sería la figura de este Mesías? Y la figura más cercana, la figura más cercana que ellos podían reconocer era la del rey David. Entonces, Crónica se centra en los hechos positivos, las historias positivas del rey David, porque esto alentaba la esperanza mesiánica. Los desaciertos de los reyes no alentarían a un remanente cabizbajo. Volvemos al propósito, al tema y el propósito del libro, que el pueblo estaba abatido, estaba desanimado, estaba desmoralizado debido al tiempo que ellos estuvieron en el cautiverio. En el tiempo que ellos estuvieron en el cautiverio. Entonces es importante para el cronista, para el autor, el poder infundir ánimo en ellos y, y infundir esto importante, la esperanza del Mesías, la esperanza mesiánica. Por eso es que se exalta mucho las historias positivas del rey David antes que las negativas. También Crónicas, hablando de la figura del rey David, se centra en los preparativos para la construcción del templo y las indicaciones del sistema de adoración dentro del templo. ¿Por qué es importante hablar del templo? ¿Por qué para el cronista es muy importante hablar del templo, de los sacerdotes? Porque, como les decía al comienzo, quien escribe el autor, pareciera que vivió vivió en un tiempo muy posterior
al retorno de los judíos a Palestina. ¿Ya? Para el escritor, ya los muros de Jerusalén o el templo ya estaban reconstruidos. ¿Ya? Por lo tanto, el propósito del escritor es que al mencionar toda esta historia ya pasada, como los preparativos, la construcción del templo, que obviamente fue destruido en el 586, ¿ya? Todo esto que se menciona, los preparativos, esta información adicional que no encontramos en Reyes ni en Samuel, esta información adicional de los preparativos, de la construcción, de eventos de la vida o historias acerca del rey David, perdón, eh, lo hace para que en el nuevo templo que se está construyendo, que se está reconstruyendo, se reconstruyó, ellos pudiesen hacer o pudiesen trabajar, ministrar, los sacerdotes pudiesen ministrar en el templo, pudiesen adorar en el templo de la forma correcta, tal cual como David se lo propuso en su corazón y tal cual como Dios le entregó, como Dios le indicó que debiese ser la adoración y la ministración de los sacerdotes en el templo. Entonces, si ellos iban a comenzar otra vez, si ellos iban a comenzar nuevamente su historia con un nuevo templo, ya quizás no con el mismo esplendor del templo de Salomón, ellos iban a reconstruir Jerusalén, los muros de Jerusalén, ellos iban a comenzar de nuevo, ellos tenían que hacerlo de una forma correcta. Y aquí estos nuevos datos que se nos entrega, que los entrega el cronista, nos dan a entender aquello, que la adoración es algo muy importante, que el ministerio de los sacerdotes era algo muy importante y que eso fue olvidado por el pueblo de Dios, tanto el reino del norte como el reino del sur, en este caso el reino del sur, en donde estaba Jerusalén y obviamente estaba construido el templo. Entonces, Crónicas da a entender que la ruina que nosotros vimos en los libros de Reyes, en Segundo de Reyes, la ruina del norte y la ruina del norte y del sur, recae como consecuencia en gran parte del no saber cómo adorar, de cómo ellos olvidaron el sentido inicial o el propósito del templo. ¿Cuál era la labor de los sacerdotes? ¿Cuál era la labor de los levitas? ¿Cuál era la labor del pueblo? ¿Cuál era la labor de los reyes en relación a la adoración, al culto, a la administración en el templo? Entonces, por eso es que hay un gran énfasis en estos preparativos de la construcción del templo, en las indicaciones de cómo debiese ser construido el templo y de cómo se debía ministrar dentro del templo, tanto los que ministraban como sacerdotes, como los que cantaban, como los que estaban a cargo de los utensilios del templo. Entonces tenemos mucho detalle de lo que se debía hacer cuando el templo fuese construido. Y todo esto lo vemos como material adicional que no encontramos en los otros libros. Por eso que a pesar de que hay muchas historias repetitivas, muchas historias que se repiten, tenemos también material nuevo y que obviamente tienen un sentido totalmente distinto a lo que hemos visto en los libros de Samuel y en los libros de Reyes. Hay una intención distinta, hay una perspectiva distinta que nos enseñan, que nos enseña obviamente algo nuevo y que tenemos que tomarlo en cuenta, no pasarlo por alto, no pasar por alto la lectura de estos libros, de los libros del libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, porque si bien hay historias muy similares, prácticamente hay algunos relatos que ocupan hasta las mismas palabras, no por eso nosotros vamos a pasar por alto su lectura, su estudio, su meditación, su reflexión, porque la intención es totalmente distinta y el escritor nos quiere llevar a algo más que nosotros no pudimos ver, obviamente en Samuel ni en Reyes. Entonces hay preparativos,
se centra se centra en los preparativos, tanto de la construcción como del sistema de adoración en el templo. Hay una ordenación de castas sacerdotales, quienes iban a ministrar en el templo. Esto era por turno, era de una forma ordenada. ¿Ya? Y habían 24, esto lo vemos en el capítulo 24, habían 24 castas sacerdotales o 24 grupos de sacerdotes, ¿ya? Que ministraban en el templo y lo hacían de acuerdo al orden que ellos habían establecido. ¿Ya? Recuerden que en el Nuevo Testamento Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le tocó en suerte oficiar, ministrar en el templo. ¿Por qué? Porque para aquel entonces ya existían también muchos sacerdotes y en muchas ocasiones lo más probable es que algún sacerdote solamente le tocara oficiar una sola vez en la vida en el templo, debido a la cantidad de sacerdotes que habían. Quizás para Zacarías, ahí podemos ya ahondar un poquito, quizás Zacarías, como dice la escritura, le tocó en suerte, debido a la orden que él pertenecía, o al grupo que él pertenecía, le tocó la oportunidad de poder oficiar en el templo. Quizás esa oportunidad que tuvo fue la única en su vida de poder entrar al templo. Y esa única oportunidad, ya en su vejez incluso, fue donde Dios le habló a través del ángel. Entonces eh, vemos que para Zacarías, yo creo que fue algo muy impactante y obviamente muy importante en su vida, en su ministerio, en su vida ministerial. Probablemente haya sido así, ¿ya? Quizás a lo mejor Zacarías haya oficiado anteriormente en el templo, pero lo más probable es que haya sido pocas veces, ¿ya? Y como muchos dicen, lo más probable es que haya sido la única vez, esa haya sido la única vez en su vida que él haya podido entrar a trabajar, a ministrar en el templo. Entonces habían 24 castas sacerdotales que ministraban en el templo, descendientes de Aarón y descendientes de Eleazar e Itamar. También habían coros musicales en el templo, ¿ya? 3 orquestas divididas en 24 turnos, ¿ya? Eso lo vemos en el capítulo 25. Tenemos los coros musicales de Asaf, de Emán y Etán. Todo esto lo dejó establecido el rey David. Todo lo dejó muy establecido, bien detallado, todo este sistema de administración de los sacerdotes en el templo, de los coros que también tocaban, cantaban dentro del servicio también del templo, los turnos que debían tomar, quiénes debían estar. Todo eso lo dejó establecido el rey David. Y también la seguridad del templo, que estaba encargado de las familias de Coré y Merari. Eso lo vemos en el capítulo 26. 24, 25 y 26 vemos las castas sacerdotales, los grupos musicales, las orquestas y también la seguridad del templo. Todo lo dejó detallado y establecido el rey David para que se llevara a cabo de esa forma. Porque así también fue, todo esto fue bajo la dirección de Dios. Entonces, si el cronista ahora en el libro de Crónica le está dando a entender todos estos detalles que quizás no los vimos anteriormente, los presenta porque así debiese ser el servicio a Dios de una forma perfecta, sin olvidar ningún detalle. Y cuando cuando David entrega las indicaciones, el capítulo 28 nos habla de que él entrega las indicaciones, da las indicaciones precisas para la construcción del templo. Aquí nosotros podemos ver un paralelo muy claro entre David y Moisés. Recuerden que Moisés, él construye el tabernáculo, ¿cierto?
que es donde inicialmente la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo de Israel, en el tabernáculo, en esta tienda, específicamente en el arca del pacto. Y todas las indicaciones que Moisés recibe son indicaciones divinas de cómo él debía construir las medidas, los materiales, las dimensiones, todo. Todo como él debía construir. Y cuando vemos en el capítulo 28 las indicaciones del rey David para la construcción del tabernáculo, las medidas, los materiales, todo, vemos a David recibiendo indicaciones de parte de Dios al igual que Moisés. Entonces aquí vemos otro punto también que realza la figura de este ungido, del rey David. Haciendo un claro paralelo, se hace una comparativa, uno puede, al leerlo, puede hacer esta comparativa, es muy evidente. Así como Moisés recibió las indicaciones de parte de Dios para la construcción del tabernáculo, ahora David, que quería construirle una casa a Dios, que no quería que ya viviera, que la presencia de Dios morara en una tienda, ya que la presencia de Dios estuviese solamente envuelta en tiendas, como él dijo cuando él tuvo este deseo de hacerle una casa a Dios. Él pensó en sí mismo: yo estoy rodeado de lujos, yo vivo en un palacio. Y Dios está, o el arca del pacto, ya está cubierto solamente de cortinas. Entonces ahí él se propone en su corazón construir una casa a Jehová, a Dios. Entonces, como él se propuso eso en su corazón, él se lo presenta a Dios, pero sin embargo, usted conoce la historia, él no se le permite, a David no se le permite construir el tabernáculo, sino que esto lo hará su hijo Salomón. Pero David tuvo la oportunidad, tuvo la bendición de parte de Dios, el privilegio ya de que todos los preparativos él los realizara. Para cuando Salomón ya estuviera al mando, cuando él fuese quien quedara a cargo del reinado de Israel, ya él sería encargado de llevar a cabo los planes de su padre, del rey David. Salomón tenía que solamente hacer tal cual como su padre le había indicado, hacer tal cual lo que David había preparado. Tanto los preparativos del sistema del servicio sacerdotal, de todo el sistema de funcionamiento en el tabernáculo, en el templo, como también todo lo que tenía que ver con la construcción del templo en sí. Salomón tenía que hacerlo al pie de la letra. Y todo esto fue recibido por David por indicaciones divinas. Indicaciones divinas, tal cual como Moisés lo recibió. Y aquí vemos muchos paralelos, como así como Noé recibió las indicaciones de parte de Dios exactas de cómo tenía que construir el arca, de cómo Moisés recibió las indicaciones exactas de cómo tenía que construir el tabernáculo, así también David recibe las indicaciones exactas, las dimensiones, todos los materiales y todo lo que tenía que hacer para la construcción del templo. Y así nosotros terminamos terminamos el relato de Primero de Crónicas, la primera parte. Así nosotros podemos bosquejar, podemos resumir lo que se nos cuenta en Primero de Crónicas, la primera parte del libro de Crónicas. Así que le doy gracias a Dios, como siempre, por su compañía, por el tiempo que Dios nos permitió estar meditando en su palabra. Ya hemos avanzado un libro más, nos queda el próximo programa, vamos a estudiar la segunda parte del libro de Crónicas. Y así terminaríamos ya un ciclo, cerraríamos un ciclo de estudios que comenzó en este caso con primero de Samuel y terminamos acá ya en segundo de Crónicas. Los libros posteriores serían Esdras, Nehemías y Esther, que son libros que nos hablan, Esdras y Nehemías que nos hablan acerca del tiempo posterior al retorno de los judíos a Palestina, ya los libros post-exílicos que se conocen así. Así que le invito a que juntos podamos seguir aprendiendo
Le invito a que siga en sintonía. El próximo programa vamos a estudiar segundo de Crónicas. Así que le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvo ahí atento en la sintonía. Le invito a que sigamos juntos aprendiendo de la palabra de Dios y que Dios les sea bendiciendo.